Bueno, el segundo informe tiene que ver con el tema de la ampliación de la planta y la conversión de la prima en factor salarial. Digamos, los puntos económicos del pliego nacional y el pliego pues, de nosotros. Resulta que el gobierno nacional, pues en el tema económico, pues prácticamente no da señales. Y el gobierno pues ha buscado que tengamos, por nuestra gestión, que nos podamos reunir con el director de la DIAN, pero esa reunión pues está liderada pues desde en el caso nuestro desde la CGT y en el caso de los compañeros de la CUT, ¿sí? En ese contexto, yo les comenté a ustedes hace 8 días que primero que todo se citó una reunión en la que una cita que tramitó nuestro compañero Percio Yola, presidente de la CGT, por intermedio del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, pero cuando nos fuimos a reunir, el director de la DIAN dijo que él no se reúne con nosotros, ¿sí? Y cuando hablo de nosotros, hablo de 7 organizaciones sindicales de la DIAN, que estamos representadas en la CUD y en la CGT, y que pues y que hacemos algunas de las cuales estamos en la Mesa Nacional del Sector Público. Entonces, pues nuevamente vino la nueva gestión con la protesta que se hizo hace 8 días, que también dimos el informe acá. Y en esa gestión nuevamente se cuadró una nueva reunión. Y esa nueva reunión estaba programada para la tarde de ayer. Sí, para ayer a las 3 de la tarde, en un sitio neutral, en el Ministerio del Trabajo. Entonces, una de las solicitudes que se hizo en el momento en que se organizó la reunión, pues es que estuviera presente el director general, pues porque es quien representa, es la cabeza de la entidad y es con quien nosotros debemos interlocutar. Sin embargo, ayer tampoco llegó el director. Entonces es la segunda oportunidad en la cual el director se niega a reunirse pues tanto con la CUD como la CGT y con nosotros, y la de ayer pues tenía otro nivel, mucho más importante, en la medida en que había un intermediario, que es el Ministerio del Trabajo y la Función Pública, con el objeto precisamente de tratar los temas. Pero ni siquiera de esa manera llegaron, pues sí llegaron unos delegados de la DIAN, eso no lo podemos negar. Pero ellos lo plantean desde otra perspectiva y en ese contexto, pues no va el director. Realmente la discusión con la DIAN está fuerte. Ustedes saben que nosotros les ganamos una tutela y que nosotros estamos buscando que se aplique la normatividad sobre la negociación colectiva, la cual establece que existen pues unas reglas para dicha negociación, y resulta que esas reglas implican pues que cada uno tiene su representación de acuerdo a su número de afiliados, ¿sí? La tesis de la DIAN no es esa, y de los compañeros no es esa. Entonces, pues realmente todos no somos iguales. La igualdad es en el sentido del derecho a la negociación colectiva, pero la representación está dada pues por el número de afiliados. Es indudable que aquí hay sindicatos más grandes, otros más pequeños, ¿sí? Hay un número, pues tenemos actualmente 15 sindicatos, ¿sí? Y podríamos separar, y bueno, y dentro de esos 15 sindicatos, pues tenemos pues variedades, pero pues hay unos sindicatos que representan más que otros y tenemos una coalición. Y esta mañana hicimos una protesta frente a la función pública, una protesta bastante concurrida,
en la que participamos, pues los sindicatos de la coalición, y en esos sindicatos de la coalición pues está Sintradian, está, está Cinedian, está usted, está Asodian ADN, está Cedian 2015 y estamos nosotros, está Utradian. Bueno, y también está Ciunedian, ¿sí? Esas somos las 7 organizaciones que representamos el 70% de la afiliación dentro de la DIAN. ¿Sí? Y eso pues hay que hacerlo valer, hay que hacerlo respetar, porque es una realidad, o sea, ¿sí? Sin embargo, pues los compañeros se niegan a eso y hemos tratado de resolver el problema, porque esto hay que resolverlo dialogando. Esto no es para peleas grandes, porque la normatividad es clara. Y no se ha podido. Y entonces el director se escuda en eso, para no reunirse. Dice, no, es que mientras ustedes no estén de acuerdo, yo no me reúno, pero además el director tercia al favor del 30%, porque pues sabe que este 30% son organizaciones sindicales que tercian a favor de la administración y que operan como si fueran los sindicatos de la administración y no de los trabajadores. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de resolver el problema sobre la base pues del consenso, en el sentido de buscar acuerdos, pero también sobre la base de la representatividad. Si no hay acuerdos, entonces toca aplicar reglas de representatividad, y sobre la base pues de que aquí debemos representar es a los trabajadores. Es que la directiva se representa sola. Y ahí está la discusión pues sobre el tema de la ampliación de la planta, ¿sí? Porque yo quiero que, a mí me da pena, pero voy a repetirlo nuevamente. El acuerdo nacional dice claramente ampliación de la planta de la DIAN y conversión del incentivo nacional o prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria en factor salarial. O sea, lo que buscó el acuerdo de 2019 fue que la DIAN pudiese ampliar efectivamente su planta de personal. Esa es la finalidad del acuerdo, está claramente expresada en el enunciado. Llevamos 2 años sin nada. Y si no queda ni en la reforma tributaria de 2021, ni en el presupuesto que se aprueba este año, pero que es para 2022, pues vamos a tener un incumplimiento, ¿sí? Los antecedentes, pues, están, pues, dentro del contexto del ingreso a la OCDE, le pidieron o le exigieron a la DIAN, bueno, la DIAN tuvo que hacer unos ajustes, y este proceso se inició en 2013, cuando Ortega decía que no, que aquí no se necesitaba más gente, y resulta que se puso a estudiar el tema y se dio cuenta que sí necesitaba gente. Y entonces ya en el 2014 vino el acuerdo, acuerdos de 2014, 2015, lo planteó la comisión de expertos que hubo en ese momento. La OCDE afirmó que la DIAN tiene la 4ª parte de los funcionarios de fiscalización que necesita, y no se ha cumplido la ampliación de la planta. El otro tema que está ahí es que la OCDE pues está solicitando que todo sea salario. Y entonces aquí convirtieron el incentivo. El compromiso era que lo convirtieran en salario, pero lo convirtieron en una prima que no es ni siquiera factor salarial, y por eso la logramos incluir en el 2019. El otro aspecto era el nuevo decreto de carrera. Ahí podemos decir que hubo un cumplimiento parcial, entre comillas, pero ahí hubo un engaño directivo, porque hay unos aspectos de esa normatividad de carrera de la 071 que están en contravía de nuestros intereses, por eso ha habido demandas y por eso ya se tumbaron algunas cosas que tienen que ver con el concurso. El otro aspecto, que fue cuando rompimos nosotros con Ortega, fue cuando él planteó pues la creación de una cantidad de cargos directivos, pero eso ya los crearon, ¿sí? El otro punto es la modernización de los sistemas. Para eso está el crédito del BID, que está en 250 millones de dólares, ¿sí? Y el otro tema son los incentivos a la productividad. Nosotros reivindicamos son incentivos generales a todo el mundo, pero los incentivos individuales no. Ese punto no lo compartimos con Ortega, pero ya quedó incluido en el 071, ¿sí?
que no son los inicialmente propuestos, que no compartimos por no ser suficientemente técnicos ni consistentes, pero ya están creados. O sea, el incumplimiento ha sido para los trabajadores. Eso debe quedar muy claro, compañeras y compañeros, ¿sí? En el gobierno anterior a la DIAN le levantaron la restricción del artículo 92 de la ley 617 y pues a pesar de eso no se logró todo lo que estaba, simplemente llenaron fue las vacantes. Y este año pues estamos perdidos, digamos, en el contexto de otras ampliaciones de planta que hay. Nosotros tenemos una prioridad porque tenemos unas características distintas, porque las otras ampliaciones de planta tienen que ver con formalización laboral, o sea, con contratistas, y nosotros no tenemos ese problema, ¿sí? Y lo que hemos dicho es que en la medida en que se fortalezca fiscalización y cobranza, la ampliación de la planta de la DIAN puede generar varios billones de nuevos ingresos. Nosotros decimos que alrededor de, por lo menos, puede cubrir el hueco fiscal, ¿sí? Ese dato no está claro, pero podría estar, compañeras y compañeros, entre 2.5 billones y hasta 7 billones, porque es que la ampliación es fundamental, ¿sí? Y bueno, y esto unido a las expectativas de todo lo que van a hacer con la factura electrónica, el fortalecimiento en sistemas y personal, pues va a tener un efecto muy grande en recaudo, pero también en el empoderamiento de la DIAN, ¿sí? Es una ilusión lo que está planteando el director de creer que solo con los sistemas van a funcionar. Y es una falsedad decir que solo con un poco de cargos directivos, con 47 cargos directivos de libre armamento y remoción, todos de más de 10 millones de pesos, que con eso se va a resolver el problema. Eso no es cierto, eso ya lo hemos dicho en diversas oportunidades. Entonces, ¿de qué está agarrada la DIAN? La DIAN está agarrada de un acuerdo que firmó el año pasado con las organizaciones, digamos, sus organizaciones subordinadas, en el cual dice que va a hacer un nuevo estudio. Pero resulta que la DIAN no podía firmar ese nuevo estudio porque, primero porque no hubo consenso y mayoritariamente las organizaciones sindicales planteamos que no. Esa es una primera razón. Pero hay otra razón de peso, que es institucional. Y es que en este momento, desde que llegó este gobierno, en la mesa individual no permite que se discuten las temáticas propias relacionadas con las plantas de personal. Nosotros demandamos esa circular y el mismo gobierno argumentó que en la mesa individual no están llamados a discutirse las temáticas propias de las autoridades nacionales, como son el incremento salarial, reconocimiento de primas, bonificaciones, seguros, revisión de plantas de personal, iniciativas de ratificar convenios internacionales relacionados con las condiciones laborales, revisión de regímenes laborales y en general, competencias directas del presidente de la República o de iniciativa gubernamental. Pues la participación de tales autoridades nacionales en ese escenario es meramente facultativa. Sin embargo, ello no implica la violación porque nosotros consideramos que se están violando derechos. Y entonces la propia función pública está argumentando en esa demanda lo que estoy leyendo, ¿sí? Lo está diciendo la función pública. Eso también nos da otra razón, y es que el acuerdo que firmaron no solo es un acuerdo ilegítimo por el tema de las mayorías y las minorías, sino porque además no tienen esa facultad. La DIAN no tiene la facultad de firmar ninguna ampliación de planta con nadie porque hay una circular del gobierno que se lo prohíbe. Entonces en esa medida consideramos pues que están perdidos, ¿sí? Esa circular conjunta 100.002 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, por eso nosotros creemos que pues, no tiene validez esa firma que han hecho y que aquí lo que se necesita es ampliar la planta ya, ¿sí? Eso es realmente, en resumen, el planteamiento, pero sí queremos destacar, además de eso, esta negativa de la DIAN a reunirse con las organizaciones sindicales y a reunirse con la CUT, con la CGT, y ahora es que ni siquiera con, ¿sí? Esa falta de, digamos, de compromiso de la dirección general que debía habernos recibido en la primera reunión, pero con mayor razón en la segunda,
ya que esa segunda reunión nos dejó metidos en el Ministerio del Trabajo ayer a las 3 de la tarde. Y nos quedamos esperando porque nosotros somos personas dialógicas, nosotros creemos, nosotros somos gestores de la negociación colectiva en Colombia, y en esa medida creemos que esto debe resolverse por la vía del diálogo, por la vía de la negociación colectiva, por la vía, digamos, de la racionalidad. Y nadie entiende cómo en una entidad como la DIAN y con estas necesidades económicas tan fuertes y estas carencias no se amplía la planta. Pero además la ampliación de la planta tiene otro aspecto que es importante y que también es fundamental en lo interno. Y es que nosotros tenemos hoy un número de compañeros que no superaron el concurso y que van a quedar por fuera de la entidad. Y eso es real, porque en el momento en que comiencen las posesiones, todos los compañeros pues, cuyos cargos fueron convocados, pues no van a quedar en la entidad, ahí no hay tutía que valga, excepto los casos de los compañeros y compañeras que son prepensionados o las personas que tienen alguna discapacidad, pero esos son casos excepcionales, ¿sí? Pero el grueso va a quedar por fuera. Entonces también nosotros consideramos que es bueno que los compañeros y las compañeras tengan otra oportunidad de presentarse y de concursar. Y para eso necesitamos también la ampliación de la planta. Es muy importante también esto, porque nos preocupa la cantidad de personas que quedan sin trabajo en un momento de crisis, en un momento de pandemia, ¿sí? Y a eso se suma a la situación fiscal del país. Entonces, esa es nuestra lucha, compañeras y compañeros. Esperamos que nos apoyen. Y desde ya le estamos diciendo a los 1.500 compañeras y compañeros o al grupo que no pasó el concurso, les estamos diciendo que, por favor, aquí hay que luchar. No nos queda otra que la lucha. Indudablemente que nosotros hacemos previamente todas las gestiones, pero si las gestiones no funcionan, aquí toca lucharla. Entonces, esa es la